Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. Vamos a comenzar con el tema sobre la hegemonía macedónica en el curso de Historia Universal. En esta línea de tiempo vamos a ver cómo la cultura griega se divide en tres momentos, en tres épocas o periodos. Recordemos la época arcaica, los inicios de Grecia, cuando Grecia era un conjunto de ciudades pequeñas que no gozaban de gran prestigio ni poderío militar. Tenemos la época clásica, donde las polis o ciudades-estados, como por ejemplo Esparta, Tebas, Atenas, Corinto, entre otros, tienen hegemonía en lo que vendría a ser la península del Ática, península del Peloponeso, y luego tenemos finalmente la época helenística, que es lo que vamos a ver en esta clase, la época helenística. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué helenística? Seguro viene del nombre Helena. No. Helenística viene de una voz etimológica que significa hellenice. ¿Qué significa? El que habla griego. Quiere decir que en la época helenística no solo va a ser Grecia, sino que Grecia, la cultura griega, los pueblos de Grecia van a ser invadidos por otro personaje llamado Alejandro Magno y por Filipo II, que vendría a ser su padre. Por lo tanto, la época helenística, aparte de que la influencia griega, de la cultura griega hacia otros pueblos, también se puede tomar como referencia la invasión de Filipo II con la anexión o con el dominio total de su hijo Alejandro Magno. A este momento se le va a llamar época helenística. Vamos a comenzar. El predominio macedónico. ¿Dónde se ubicaba Macedonia? Macedonia se ubica actualmente, y se ubicaba también en su momento, en la parte de los Balcanes, pero en la parte norte de la península de los Balcanes. Macedonia tuvo como capital a Pella. Pella era la capital macedónica. Pero no olvidemos algo muy importante. Macedonia no solo se ubica en la península de los Balcanes. Macedonia invade Grecia y al invadir Grecia también la anexiona a parte del reino de Macedonia. El rey que comienza la invasión macedónica es Filipo II. Filipo II es el padre de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Los logros de Filipo II contra los griegos. Creó la falange macedónica. Nos preguntamos, ¿y qué será la falange macedónica? La falange macedónica es una técnica de batalla, es una estrategia de guerra para poder atacar al enemigo de forma directa, pero de diversos flancos, utilizando unas largas lanzas. Esta estrategia de guerra, la falange, fue muy buena. Fue aplicada por Filipo II, rey de Macedonia, contra los griegos y funcionó. La batalla más importante en la que participa Filipo II es la batalla de Queronea. En esta batalla de Queronea derrota a Grecia. A pesar que Grecia trató de hacer alianzas con otras polis, fue derrotado. ¿Cuál es el motivo de cómo Grecia, que es un conjunto de polis, cómo fue derrotada por Macedonia? El problema es que después de la guerra del Peloponeso, Grecia, las ciudades-estados griegas quedaron debilitadas por las guerras internas entre Esparta, Atenas y las demás polis. Cuando llega Filipo II se encuentra una Grecia debilitada completamente, una Grecia que estaba pasando por una crisis interna, por una guerra civil. Así que Filipo II no le fue tan complicado derrotar a Grecia. Por el otro lado tenemos al hijo, que vamos a ver, y en
Y el tema que estamos viendo el día de hoy se enfoca en él, en Alejandro Magno. Muy bien, vamos a entrar en detalle. Esparta y Atenas habían tenido un gran enfrentamiento, y también los aliados que habían apoyado a las diversas polis. Así que Esparta y Atenas y las demás polis estaban debilitadas. Por lo tanto, a Filipo II, rey de Macedonia, se le va a hacer más fácil poder invadir Grecia. No le va a costar mucho. Es en el año 346 donde Filipo le da la estocada final, ¿ya? A Grecia. Pero Filipo necesita de todas maneras aliados griegos, ¿ok? Es por eso que Filipo II firma la paz con Atenas y los aliados de Atenas, ya que el que estaba resistiendo era Esparta, pero Esparta y los demás aliados no podían contra Filipo II y contra los aliados. Así que Atenas fue para el bando macedónico, hizo una alianza con Filipo. La situación política en Atenas no era buena. No le quedaba de otra a Atenas que aceptar la soberanía, el poder de Filipo II, ya que, para bien o para mal, Grecia había caído. Ya no había una resistencia, una amenaza para Filipo. Pero a pesar de eso, a pesar que Atenas era hasta cierto punto aliado de Filipo II, tenía también detractores de Filipo, del gobierno macedónico. Por ejemplo, Demóstenes estaba en contra de Filipo II, y Demóstenes no aceptó someterse ante la autoridad del rey de Macedonia, así que decide luchar contra Filipo. El objetivo de Atenas era que los macedonios no tengan el poder, era que el poder pase a manos, como era hace varios años, de Atenas. Pero finalmente, en la batalla de Queronea, como ya les había mencionado, Filipo II da la estocada final y derrota a los griegos. Cuando se dice derrota a los griegos, no se refiere solo a Esparta, a Tebas, a Argos, no, se refiere en general a Atenas, a todas las polis griegas. Filipo II toma el control total de toda Grecia, de todas las polis. ¿Y qué es lo que va a hacer Filipo II? Marcha hacia Persa. Uno de los primeros objetivos de Filipo II era derrotar a Grecia, y lo hizo, lo logró. El segundo objetivo que tenía en mente el rey de Macedonia, Filipo II, era invadir el imperio persa. Exacto, ese mismo imperio que fue derrotado por los griegos en su momento. Pero Filipo II muere. Todos sus planes quedaron, como se dice, detenidos. Su hijo, un chico que ya había sido preparado militarmente, porque prácticamente toda su vida la pasó luchando, comandando el ejército, llamado Alejandro Magno, le va a dar la posta a su padre y se va a convertir en el nuevo rey de Macedonia, Alejandro Magno. El término helenístico, como ya les había explicado, viene de Hellenis, que significa griego. Alejandro Magno no era griego, era macedonio, pero Alejandro Magno invade Grecia e invade otros reinos. Macedonia no solo se queda conforme con la invasión de Grecia, sino que invade otros reinos. Y a esos reinos, a los otros reinos invadidos, va a influenciar culturalmente.
¿De dónde? ¿O de qué pueblo? De Grecia. Grecia, la cultura griega, va a influenciar a otros pueblos que fueron sometidos por Alejandro Magno. Por eso a este momento, a este periodo se le llama el periodo o la época helenística, donde la influencia cultural de Grecia va a abarcar a todas las zonas conquistadas por Alejandro Magno. Es por eso el nombre tan peculiar. Muy bien, sigamos. ¿Qué significa este 1, 2, 3 hasta el 7? ¿Qué significa? Estos círculos de color azul que están enumerados significa los territorios que va a invadir Alejandro Magno. Por ejemplo, el número 1 es el lugar de origen, Macedonia. 2, el territorio que invadió, Filipo y Alejandro Magno, que es Grecia. El punto 3, Egipto. Egipto también cayó ante el imperio, ante los macedónicos, ante el imperio macedónico. 4, Fenicia, también cayó. 5, Babilonia, Persépolis y la India. Todo lo que vemos, toda esta zona de acá, con flechas rojas, son los territorios o pueblos invadidos por Alejandro Magno. Así que lo que hizo Alejandro Magno es una gran proeza. Fue mucho más allá que los griegos. Y no solo es invadir. Alejandro Magno, aparte de invadir, va a influenciar a todas estas zonas con las costumbres griegas. Es por eso la importancia del imperio macedónico. No solo invade Grecia y no solo invade los demás pueblos, sino que la influencia cultural de Grecia va a ser repartida o influenciada en todas las zonas invadidas. Es así como el idioma, el griego y las costumbres griegas se van a practicar en estos pueblos. El imperio alejandrino o el imperio macedónico se va a dividir en tres grandes zonas. Egipto, ¿ok? En Egipto va a estar la dinastía tolemaica o lágida. ¿Qué significa? Una dinastía que va a ser o que va a descender de Alejandro Magno. En Anatolia va a estar la dinastía antigónida. Y en Siria, en Persia, va a estar la dinastía seleucida. ¿Qué significa todo eso? Quiere decir que van a ser los gobernantes, ¿ok?, que Alejandro Magno va a dejar en las diversas zonas. Porque sabemos que un rey, un emperador no es eterno, tiene que dejar siempre a sus sucesores, ya sea directo a través de sus hijos, o ya sea a sus generales o una persona de confianza. Vemos que el imperio macedónico llegó a consolidarse en el tiempo, pero no es eterno. El imperio macedónico, así como se consolidó en el tiempo, también fue derrotado. Problemas internos, falta de unión, van a hacer que este imperio macedónico poco a poco comience a resquebrajarse. Aparezcan otros pueblos más organizados, se enfrenten a Macedonia y lo derroten. Pero la importancia es que tanto con Filipo II y con Alejandro Magno o Alejandro el Grande, se logró derrotar a un gran pueblo, que era el pueblo griego. Pero como les había comentado, Grecia estaba dividida. Las guerras civiles, los constantes enfrentamientos entre las polis, hacían una Grecia debilitada, una Grecia propensa a cualquier invasión de cualquier pueblo. Y así fue como sucedió. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos en una siguiente clase. Chao.